buenas tardes, amigos y amigas oyentes de Colectivo Burbuja. Bienvenidos a una nueva edición de Economía Directa. Hoy tenemos a 3 invitados con nosotros. En primer lugar, saludo a Antonio Sanabria. ¿Cómo estás? Bienvenido otra vez, Antonio. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, recuerdo que Antonio ha participado ya en algún programa y que es profesor profesor asociado de la Universidad Complutense de Economía Internacional. Ahora me lo matizará si me he equivocado, yo he dicho mal su título. Es correcto. Es correcto, genial. También tenemos a un nuevo invitado que espero que disfrute de esta primera vez y que venga muchas más veces. Es Juan Pedro Velázquez Gaztelu, que es delegado en Madrid de la revista Alternativas Económicas, que espero que conozcáis todos los oyentes. Juan Pedro, muy bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Marta, encantado. Genial. Y por último tenemos a Juan Carlos Barba, que creo que no merece mucha presentación, pero bueno, es el coordinador de Colectivo Burbuja. Ya que presento a todos, pues a ti también. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Pues vamos allá con los temas. Son también 3 temas. Vamos a hablar al principio de desigualdad, que es un tema que nos acompaña en el sistema económico que nos gobierna y que tenemos en todo el mundo. Y vamos a utilizar como excusa un informe que ha escrito, entre otros, este economista que saltó a la fama en el 2015, ¿no? Cuando sacó su libro Thomas Piketty, o Piketty, creo que se dice en francés, y bueno, luego ahora os contamos algunos datos y medidas que proponen en este informe, en el World Inequality Report de 2018. También vamos a hablar del nuevo ministro de Economía, Roman Escolano, y lo vamos a relacionar con una especie de parálisis política que se vive sobre todo a nivel económico, con eso de que no se consiguen aprobar presupuestos y de que se encallan otras cuestiones económicas. Y por último tocaremos otra vez el tema de la guerra comercial, si es que se va a desatar o no, qué significan los aranceles que ha aprobado Trump, porque ya están aprobados, y hoy ha seguido hablando de que puede aprobar más, y si va a estallar guerra comercial, si van a tener un impacto importante, y todo ese análisis. Así que vamos a empezar con el primer tema, la desigualdad, que ya sabéis que no hace falta ser muy de izquierdas o progresista para aceptar que es parte de nuestro sistema y de mercado, y que incluso pues que está aumentando. Eso es casi un hecho objetivo, y otra cosa será ver si la queremos tolerar, en el sentido de que es inevitable o no. Este informe que os comentaba antes, el World Inequality Report de 2018, está, aparte de por Piketty, coordinado por Emmanuel Saez y Gabriel Zachman y otros economistas así como de nivel que participan. Creo que también está Atkinson, ¿no? Y otros clásicos, estaba, porque murió el año pasado, clásicos que han estudiado la desigualdad a lo largo de muchos tiempos, de muchos años, perdón. Y bueno, voy a comentar un poco las conclusiones principales antes de dar paso a Antonio. Lo primero, he señalado aquí 4 que tengo apuntadas. Lo primero que dicen es que la desigualdad por ingresos varía mucho en el mundo, que la más baja se da en Europa, los países que más desigualdad tienen están en el Oriente Medio. También uno de los datos más importantes que tienen más que constatados es que ha crecido muchísimo la desigualdad en casi todos los países. En eso no hay diferencia. Lo que sí que hay diferencias es los ritmos de crecimiento. Y esto para ellos sugiere que las instituciones y las políticas son determinantes a la hora de conformarse a la desigualdad de una manera o de otra. También a nivel mundial, este movimiento de aumento se acelera desde los 80. Ya veremos si responde a unas políticas que se han llevado a cabo y a pesar del fuerte crecimiento que se ha dado en China. Y por último, en las últimas décadas comentan también en el informe que los países se han vuelto más ricos, pero los gobiernos se han vuelto pobres, y que eso tiene mucho que ver con las políticas que se han llevado, ¿no? Que los gobiernos en realidad no tengan casi, pues muchas veces en el presupuesto posibilidades de hacer mucha cosa, a pesar de que su riqueza va aumentando. Antonio, no sé si quieres empezar comentándonos pues algunas de las ideas que os he dicho o lo que sabes del informe. Adelante. Bueno, decir básicamente que efectivamente son algunos de los mayores expertos recientes en temas de desigualdad, no todos, pero por ejemplo el propio Piketty, que quizás está el más famoso, Gabriel Zachman, que ha pasado un poco a un primer plano también porque es quizá ahora mismo el mayor experto en el estudio de paraísos fiscales. Y bueno, Manuel Sáez y otros han trabajado en la base de datos en la que también ha trabajado Piketty y en su momento Atkinson. El informe o cualquier estimación que se haga de estos temas hay que cogerlo con cautela, en el sentido en que lo que se está midiendo es una aproximación
medir sobre todo la riqueza, no tanto de los ingresos, pero sí más la del patrimonio es un poco más complicado, porque ¿qué valor tiene el patrimonio? Pongo el ejemplo de alguien que pueda tener una vivienda, pues no era lo mismo ese mismo patrimonio, ese mismo inmueble en 2006, en plena burbuja inmobiliaria en España, que después de la burbuja, ¿no? A partir de la crisis de 2008 en adelante. Pero en todo caso, lo que es interesante de este informe es la tendencia que tú comentabas bien en que esa desigualdad, con diferencias según regiones, según países, ha aumentado, ¿no? Y bueno, esto digamos que se podría complementar con otros estudios o con datos estadísticos que hay acerca de cómo están enfrentando esa mayor desigualdad los gobiernos en lo que serían las medidas redistributivas y cómo, que eso sí que lo trata en esto último, qué se podría hacer para mitigar esas desigualdades que lejos de ser una cuestión meramente accidental o normal, pues pueden constituir, y de hecho a mi juicio están constituyendo un problema, y un problema creciente para la economía internacional. Perdona, perdona que te interrumpa, Antonio. Permíteme, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que el asunto de las desigualdades va a ser uno de los temas clave de esta primera mitad de siglo en todo el mundo. Leí recientemente un documento estratégico del New York Times en las que establecían pues, las líneas, es un documento interno en la que se establecían las guías de actuación estratégicas para los próximos 20, 30 años e identificaban los 4 grandes temas que a su juicio van a dominar el siglo XXI, ¿no? Por lo menos la primera mitad del siglo XXI. Y estos 4 temas son el cambio climático, la revolución tecnológica, el avance de la mujer y el auge de los populismos. Yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, pero creo que se les olvidó uno, y es el tema que estamos tratando ahora, que es el aumento de las desigualdades en la mayoría de las sociedades occidentales. Y me sorprende por parte del New York Times y de su equipo, que es gente que está muy al día de muchos temas, que soslayaran ese asunto, ¿no? Y que todavía hay sociedades, países, hay gobiernos que todavía no se han dado cuenta de que este puede ser una fuente de conflicto y de inestabilidad en los años venideros, si continúa aumentando. Sí, efectivamente. Sí, adelante, Antonio, dale. Sí, no, solo decir que totalmente de acuerdo en ese sentido, aunque sobre todo, o no solo, pero uno de los elementos que señala el New York Times, como es el auge de los populismos, o los llamados así populismos, tiene a mi juicio bastante que ver con el propio problema de la desigualdad. Sí, de hecho, a mí lo que más interesante, no sé si ya avanzando un poco en el informe, me parece es fijarme no tanto en China, que bueno, no sé si os sorprenderá que si os digo que los países de los que hablan que ha crecido mucha desigualdad son Estados Unidos, China y también Rusia, pero me gusta que también trabajan Francia y Alemania, y cómo en esos países también ha aumentado la desigualdad, quizá no tanto porque el top 10 el de 10% más rico haya aumentado tan agudamente como en Estados Unidos, pero sí porque la mitad, que yo creo que ese es un fenómeno que se ve muy bien en Alemania, el 50% de los percentiles estos, digamos, toda la mitad de la población, pues se ha estancado, no, ha bajado, ha decrecido mucho y vamos, Alemania y Francia son claros casos de populismo, ¿no? Y vamos, con partidos en los que evidentemente se refleja todo esto de la desigualdad, pero me parece muy acertado lo que decía Juan Pedro de que en el New York Times, que son además muy punteros en sus análisis, no digan la palabra claramente. Juan Carlos, no sé qué nos puedes comentar de las medidas también que... Pues efectivamente, yo creo que lo primero yo creo que es preguntarse, ¿realmente preocupa a la gente el tema de la desigualdad? Y porque a la vista de lo que se lee en las redes sociales y el activismo tan grande que tienen las redes sociales, gente de ideología ultraliberal, pues uno podría pensar que no tanto. Cada uno debe velar por sí mismo y por lo suyo y no preocuparse por lo que sea de los demás. Digamos que esa es un poquito la ideología de toda esta gente, la ideología en boga, pero luego, si uno va a las encuestas sobre lo que piensa realmente la gente,
pues se lleva muchas sorpresas y se da cuenta de que a pesar de la propaganda masiva que ha habido, especialmente en los últimos 30, 40 años, relativo a que la gente tenga un pensamiento más individualista, que piense menos en el grupo, que piense menos en la sociedad, que piense menos en los demás, pues vemos que realmente la gente, ese sentimiento, ese deseo de que haya una mayor igualdad, pues sigue estando presente en todos los países, incluyendo los países donde más se ha machacado a este respecto, como puedan ser los Estados Unidos. Y otro hallazgo también que a mí me llama mucho la atención es que la diferencia entre la desigualdad que la gente cree que existe y la que la gente piensa que debería existir y la que realmente existe de verdad, pues es inmensa. Por ejemplo, la gente cree que la desigualdad real es a lo mejor 3 o 4 veces más grande de la que existe, de la que creen que debería existir, pero luego la desigualdad real, no la que la gente cree que es, pues es a lo mejor según países, pues otras 5, 10 o incluso 20 veces mayor. Entonces, esto lo que nos debe hacer reflexionar es que esto de verdad es un problema grave y se ha visto como este incremento de la desigualdad, esta bajada de las expectativas, especialmente aquí se ve claramente en el informe que nos has pasado, lo que llama la curva del elefante, el grupo este de Piketty, como el crecimiento mundial pues ha sido principalmente capturado por el 1% de arriba, que ya era muy rico antes, y también una buena parte por las poblaciones de los países que han crecido con mucha fuerza en los últimos 30 años, los emergentes, que es el nombre con el que se los denomina, y ha habido mucho menos crecimiento entre los países que ya eran ricos. Eso lo que ha provocado han sido 2 efectos. Lo primero, que esas clases medias pues tengan una sensación de empobrecimiento, que en una parte es relativo y en otra parte es real, según los países, y eso también crea un sentimiento de frustración y alimenta, pues en muchos casos, lo que lo que llaman populismos. También alimenta, pues, temas, creencias extremadamente desfavorables, como son el aumento de la xenofobia, que lo hemos visto claramente como ha sido uno de los drivers del voto del Brexit o de que gane Trump o del aumento del voto que ha habido pues en formaciones como Alternativa por Alemania, como ha ocurrido también en Austria, en Holanda o en Francia, que tal vez sea el caso más conocido para nosotros por parte del Frente Nacional. Bueno, realmente es un tema que yo veo que va a causar muchísimos problemas, como ha dicho Juan Pedro, y que va a dar muchísimo que hablar y que nos debe preocupar y mucho. Yo creo que ahora podríamos hablar un poquito de si se está haciendo algo, ¿no? Para combatir esto y para combatir las causas de que haya este aumento de la desigualdad y si tenemos claro o hay consenso respecto a esas causas, que desde luego creo que no lo hay. Sí, y vamos a avanzar por ahí, así que dinos tú qué causas te parecen las más importantes. Déjame antes que comente Claro. Sí, déjame que comente ya me he sentido mucho que hable. No, que va. Sí, no, siempre sois breves y concisos, moderados. Pero una de las causas que señala Piketty, o bueno, este informe, y que ya señalaron en su libro, creo, es lo de la desigual propiedad del capital, ¿no? Y cómo, se producen simplemente transferencias de riqueza pública a privada. Y sí, bueno, eso es un fenómeno, una de las líneas, y la otra es que si partías con mucha, creo que decían en el libro de Piketty en 2015, si partes con un patrimonio considerable, pues esto crece y está, vamos, lo demuestra. Ahora lo comentáis. Pero no sé si estás de acuerdo con esta causa, Juan Carlos, y luego ya damos paso a Juan Pedro para que comente todo esto. Sí. Evidentemente eso se cuadra mucho con el dicho popular de riqueza llama riqueza, y aquí se ve efectivamente que en estos es la constatación empírica de estos estudios,
Y esa es una de las causas fundamentales. Pero bueno, no hay que olvidarse de la política económica. Esas políticas económicas que se han instaurado en las últimas décadas y que cada vez se están afianzando más y se está profundizando en ellas, pues que también son muy importantes. Esas políticas económicas, bajada de impuestos a rentas altas y luego una globalización que claramente está concebida para que la gente que tiene mayor riqueza pues pague aún menos de lo que se podría suponer mirando lo que son las políticas económicas, por ejemplo, tema de impuestos, o sea, pagan todavía mucho menos. Juan Pedro, ¿cómo ves tú el tema de los factores y las causas y todo lo que se ha hecho? Si quieres comentar, ¿lo ves? Entiendo que el problema de las políticas que se han llevado, vamos, de toda la austeridad es que está, vamos, que todavía se va a quedar en las instituciones, está muy bien vista todavía a nivel de la Unión Europea y no sé cómo nos la vamos a poder quitar de encima. Adelante. Sí, bueno, sobre eso parece que hay un cambio de tendencia. Por lo menos he escuchado esta mañana a Joaquín Almunia en la radio y él, que es un buen conocedor de los entresijos de Bruselas, él detecta que hay un cambio en relación a la austeridad que se ha impuesto desde Bruselas en los últimos años. Sobre los orígenes del aumento de la desigualdad que estamos viviendo, que llevamos ya viviendo varias décadas, hay un factor que es clave, que es el aumento del peso de las rentas del capital en la economía y la pérdida de peso de las rentas del trabajo, es decir, de los salarios. En España, el mejor ejemplo es la pérdida del poder adquisitivo de los salarios durante la crisis, que todavía no se acaba de recuperar. Y también la aparición de una nueva clase, y aquí cito al economista inglés Guy Standing, la aparición del precariado, de gente, sobre todo gente joven, que ha perdido la esperanza de encontrar un trabajo a tiempo completo bien remunerado y que va saltando de un trabajo precario a otro, encadenando contratos temporales mal pagados y que apenas tiene una capacidad de consumo más allá de las necesidades básicas. Hace poco hemos publicado en Alternativas Económicas, creo que es en el número de este mes, es las conclusiones de un análisis muy interesante de dos profesores de la Universidad Rovira i Virgili, que son Ángel Belzunegui y Francesc Valls, sobre la evolución de la renta media por grupos de renta entre el 2009 y el 2014, ¿no? Los años más duros de la crisis. Y la principal conclusión de estos profesores es que la población más vulnerable, que es el 10, el 20% con menores ingresos, es la que más ha visto caer su renta, es decir, la que más ha sufrido claramente la crisis y que por el contrario las clases medias han aguantado bastante bien, especialmente los ciudadanos con alta cualificación, ¿no? A medida una de las conclusiones del estudio, quizá la más interesante, que a medida que crece el nivel de formación y de renta, menor ha sido el impacto de la crisis. Con lo cual, ¿esto qué significa? Pues un aumento y una profundización de las desigualdades. Y una pregunta, Juan Pedro, ¿el estudio se refiere a España o es a nivel mundial? Se refiere a España. Es para España en concreto, ¿no? Sí. Sí. Vale. No, nos quedan unos datos muy concretos y para que lo sepamos todos. Muy bien, pues además me sirve lo que acabas de decir, porque va para pedirle a Antonio que iremos la última vuelta comentando, aparte de los factores, las medidas que propone en el informe, pero y las que se os ocurran. Una es precisamente favorecer un acceso más equitativo a la educación para que se llegue así a empleos mejor remunerados, ¿no? Dicen que es la clave para abordar el estancamiento o las lentas tasas de crecimiento de los ingresos de la mitad más pobre de la población. Otra medida que proponen, me recuerda a Juan Carlos Barba, que siempre sufre mucho con el tema de los paraísos fiscales, que dice que hay que hacer algo para evitar la evasión fiscal y proponen un registro financiero global que registre la propiedad de los activos financieros para evitar un poco el lavado de dinero y el aumento de la desigualdad otra vez. También proponen, como no, una progresividad fiscal potente. De hecho, creo que en su día propuso
Piketty, ¿no? Un impuesto del 90%, algo así, no recuerdo, en el 2015 cuando sacó el libro. Y luego también, bueno, una medida un poco más así, brindis al sol, dice, los gobiernos deben invertir en el futuro para abordar los niveles actuales, ¿no? Invertir en el futuro, ¿no? Bueno, pero bueno, es una directiva de gobernanza. Antonio, ¿qué te parecen estas medidas? ¿Qué medidas tienes tú? Y nada, ¿y qué más tienes que comentar sobre el tema de la desigualdad? Bueno, empiezo por esto último y bueno, a mí las medidas me parecen bien y de hecho Zuckman en el libro que tiene sobre la riqueza oculta de las naciones, pues viene a hacer un poco hincapié en esa cuestión, a mi juicio clave, que es acabar no, más concretamente con el hecho de los paraísos fiscales, que hay que acabar con ellos, sino con lo que les alimenta, que es el asunto de la opacidad porque de la opacidad fiscal. Lo que más atrae a los paraísos fiscales no es la baja tributación. Hay algo que atrae todavía más que eso, que es la opacidad fiscal, es decir, el secreto bancario de toda la vida. La capacidad que tú tienes de generar empresas pantalla y demás que sirvan para ocultar tu patrimonio real y no solo tu patrimonio, sino las rentas que genera ese patrimonio, porque normalmente no está, digamos, ahí guardado las viejas cuentas bancarias o los viejos activos que has heredado, sino que eso genera unos rendimientos que escapan al control del fisco. Eso en cuanto a las medidas, a mí lo de la educación, por ejemplo, me parece bien. Lo que pasa que en estos listados, que es un poco inevitable, supongo, pues a la hora de hacer un resumen y que llega a prensa y demás, el problema de esto es o la necesidad que habría que acompañar esto es verlo de una manera estructural. Es decir, que mejore la educación, pues puedes aumentar el gasto público en educación, la inversión en educación, pero claro, eso hace falta otras cosas, que la gente tenga un nivel de renta suficiente como para que sus hijos e hijas se puedan dedicarse a la educación, o aquellos trabajadores que se han visto expulsados del mercado laboral tengan una capacidad de poder reciclarse laboralmente formándose en otra actividad. Para eso hace falta una serie de políticas de rentas, políticas no solamente de formación, que también. Entonces, bueno, verlo en ese sentido un poco más amplio y articulado unas medidas con otras. En lo referente a la evolución de la desigualdad, me parece clave lo que ha dicho Juan Pedro al asunto de la relación capital-trabajo, que yo creo que es el elemento fundamental. Por eso, digamos que a la hora de repartir la riqueza generada por una economía, los dos grandes sectores de retribución de los factores de producción son el capital por una parte y el trabajo por otra. Y en cuanto al tema de cuando analizan ellos la evolución del capital, sí que es verdad y hay que hacer ese matiz que, claro, establecen el término capital y no se sabe muy bien exactamente ese capital qué es, porque capital puede ser unas acciones que tengas de una determinada empresa, pero también puede ser una vivienda o una segunda vivienda. Entonces, no es lo mismo una cosa que otra porque además la liquidez que puedas tener no es igual en un caso que en otro. Por ejemplo, con esto se dice mucho, ¿no? La riqueza, por ejemplo, lo que decía el gobernador del Banco de España, ¿no? La riqueza que tienen los pensionistas en España es más alta porque tienen un nivel sus ahorros están invertidos en una propiedad. Eso en parte es cierto, pero el problema es que la liquidez que tiene eso es muy reducida, porque lo que no pueden hacer es vender su vivienda, ¿no? Para obtener una liquidez, porque es al mismo tiempo un bien de consumo básico. Pero hecha esa salvedad, yo sí creo que es evidente esa tendencia que ellos mismos en el informe vienen a señalar en cuanto a esa mayor desigualdad y en cuanto a esas políticas que han hecho, pues, por ejemplo, que las empresas multinacionales hayan reducido, venía el otro día en el Financial Times una noticia al respecto, cómo han ido reduciendo la fiscalidad, los pagos reales, efectivos que hacen por impuesto de sociedades utilizando toda una serie de trucos contables. Con el tema de la Unión Europea es verdad que en todo caso hay siempre un poco, yo sí que veo cierto viraje, aunque siempre hay una de cal y una de arena con esto, porque la Unión Europea no deja de ser uno de los principales lugares de ubicación o de control de paraísos fiscales, ¿no? Pues el Reino Unido, que todavía sigue en la Unión Europea, pues tiene algunos cuantos. Países Bajos en algunos sentidos ha actuado como paraíso fiscal. O la propia España, por ejemplo, con la tenencia de valores extranjeros, ¿no? Ha utilizado alguna herramienta
más propia de esa cuestión. Por no citar el caso de Luxemburgo, donde, digamos, el lugar donde se ubica el Parlamento Europeo, pues es un paraíso fiscal en toda regla. Bueno, pues todavía tiene esas contradicciones, pero hace poco ha salido una noticia que la Unión Europea anuncia que acaba con la opacidad de los asesores fiscales de las grandes fortunas. Bueno, es un paso pequeño para lo que hay que dar, pero en todo caso es verdad que es un paso en la buena dirección, podríamos decir. Y bueno, básicamente yo creo que ya por volver con el tema de las medidas, yo sí que estoy de acuerdo con esas medidas y más que se puedan hacer con un elemento que creo que es fundamental y es el control de los flujos de capital, que me parece que es un elemento de primer orden a la hora de explicar el asunto no menor que es, bueno, el control necesario de la inflación, pero no de la inflación del IPC, o sea, de los bienes de consumo, sino de la inflación de activos, sobre todo de activos financieros, esa que no controlan los bancos centrales, como sí controlan los precios de los bienes de consumo. Interesante. Juan Carlos, ¿cómo ves tú todo esto de la evasión y control de capital? Pues yo lo que veo básicamente es que mientras no se den pasos serios para acabar con los paraísos fiscales y para establecer algún tipo de homogeneidad con las salvedades que se quiera, porque ya sabemos que es un tema muy complejo en cuanto a tipos impositivos sobre las rentas del capital, pues a mí todo esto me suena francamente a cuento chino. Y es que a los de ese 0,1% arriba, ya no digo ni el 1%, que no les piensan tocar por ningún lado, es lo que me parece a mí. Y que luego, que sí, que se pueden dar pasos, y no lo dudo, pero los pasos que se den van a ser más que nada pues para intentar tocar a otros grupos que sí, que pueden tener unas rentas más altas que la media, pero que realmente no son los que están capturando el grueso del crecimiento económico. Eso es lo que pienso yo. Es decir, que lo que se quiere hacer es gente que es atacar las rentas de gente que realmente ya tampoco tiene mucho poder, y que son un soporte, como se ve aquí en España, que son un soporte muy fuerte del statu quo y que por lo tanto se les puede castigar sin mucho riesgo a desestabilizar el sistema. Eso es lo que creo yo. En cuanto a temas de ayudar a pues mejorar la educación, pues por supuesto, claro que mejorar la educación puede servir para que dentro de lo que es un terreno de juego nivelado, pues las personas puedan tener un mejor acceso o unas mejores oportunidades, especialmente cuando esto se hace en la primera infancia, ¿no? Hay que olvidarse de eso, ¿eh? Eso sí que son bastante concluyentes los estudios al respecto, que lo más importante es que los niños no tengan privaciones importantes. Y aquí el problema que tenemos básicamente es que el terreno no es que esté como pedimos algunos nivelado, o sea, desnivelado para favorecer el que vaya habiendo una mayor igualdad, sino que está desnivelado, pero al contrario, pero desnivelado, pero a lo bestia. Es que cuando llega uno a ese 1% de arriba y no digamos ya al 0,1%, es que eso parece más bien el Everest del desnivel que tiene. Y ese es el mundo en que vivimos y desde luego no veo que se estén dando pasos para solucionar ese problema. Bueno, lo malo además es que cuando se habla de control de flujos de capital o de impuestos importantes al capital, pues es que la gente se la manos a la cabeza. Los medios de comunicación tradicionales o los principales, parece que hablas de una medida súper populista y se ve con los indicadores económicos que es casi obligatoria, ¿no? Y que es de justicia económica, vamos, y con el rigor suficiente. Juan Pedro, no sé si quieres comentar algo más de esto, lo que quieras, y ya podemos, si no, empezar con el segundo tema. Sí, nada más un apunte sobre la importancia de la educación, en la que estoy completamente de acuerdo. A mí me resulta especialmente descorazonador que no esté que no ocupe un lugar prioritario en la agenda de los partidos políticos, y especialmente en los partidos de la derecha, sobre todo de Ciudadanos, que parece que es el favorito en la mayoría de las encuestas para ganar las próximas elecciones.
me resulta, como decía, pues muy descorazonador. Pues muy bien, ya vamos a hablar de Roman Escolano. Parece ser que la han definido por todos lados como un tecnócrata en toda regla. No sé si eso quiere decir justamente que no se va a ocupar de la desigualdad, pero bueno, no sé si nos puedes ayudar, Juan Pedro, a ver quién es y sobre todo qué podemos esperar de su reinado en ese ministerio más importante que hay, bueno, con permiso del de Montoro, claro, y cuáles son los temas que va a tener que enfrentar y cuál es la capacidad de maniobra. Comencemos con Escolano. Me parece poco probable que una de sus prioridades sea combatir las desigualdades en España. Pero bueno, está por ver. La verdad es que todo lo que podamos decir ahora de Román Escolano pues entra en el terreno de las conjeturas, puesto que es una persona poco conocida, ¿no? Efectivamente es un tecnócrata. Su nombramiento es un nombramiento muy, muy, muy Rajoy. O sea, él es un hombre de un perfil bajo que toda la vida, prácticamente toda su vida, ha trabajado dentro de la administración. Pertenece al cuerpo de técnicos comerciales y economistas del Estado, con el número 1 de su promoción, como ocurre tantas veces en los gobiernos del PP. Y bueno, habrá que esperar. Tiene pinta de que va a permanecer en un discreto segundo plano todo lo que resta de legislatura. A mí me pareció muy llamativo la foto oficial que se hizo en los escalones de la Moncloa con el gobierno. No sé si la visteis. Sabéis que el gobierno, cada vez que entra un ministro nuevo, pues se hace una nueva foto en los escalones de Moncloa y Román Escolano aparece en la foto en tercera fila y en un extremo, algo un poco raro para un ministro de Economía, ¿no? Tan importante. Es muy llamativo también que aún no haya comparecido ante los medios de comunicación. Hizo unas breves declaraciones el día de su toma de posesión y creo que algo dijo en Bruselas el otro día, pero no ha comparecido ante los medios de comunicación para explicar cuál es su visión del ministerio, de su trabajo para los próximos años. En la presentación habló de aumentar la presencia española en Europa, la influencia española en Europa, de apoyar la internalización de las empresas españolas. Hizo una vaga referencia a continuar con las reformas, es decir, todo vaguedades. Y parece muy claro que lo que va a haber es continuidad y que no va a haber sorpresas. Su mayor activo, quizá, o sea, a falta de un perfil político, su mayor activo, como decía, es quizá su conocimiento de los mecanismos internos de la Unión Europea y su experiencia internacional. Él ha estado rebasando antes su currículum y he visto que fue agregado comercial o trabajó en la Oficina Comercial de España en Tailandia y que ha sido también consejero del secretario de Estado para las Comunidades Europeas en Moncloa, yo creo que en el primer gobierno de Aznar. Y luego, pues, ha sido, que es un hombre que habla idiomas, que sabe manejarse en Europa. Ha sido últimamente, es el cargo que ha dejado para ser el ministro de Economía, el de vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, o sea que es un hombre con un perfil internacional claro, ¿no? Eso quizá sea su mayor activo. Lo que comentábamos al principio es que el nombramiento de Escolano llega en un momento de parálisis gubernamental. Es decir, las últimas elecciones que ganó el PP fueron en junio de 2016 y la investidura fue en octubre de ese mismo año. Dices, no estamos ni siquiera en el ecuador de la legislatura y a veces tengo la impresión de que ya está agotada. Es decir, porque todos estamos hablando o se está hablando mucho de las próximas elecciones, de las encuestas, del auge de Ciudadanos. Ahora mismo no tenemos presupuestos a la vista. Con la reforma de las pensiones, que otro día hablaremos de este asunto que está muy caliente aquí en el programa. Lo que ha dicho hoy Rajoy no ha dicho absolutamente nada, lo ha condicionado todo a un acuerdo presupuestario. Luego tampoco tenemos la reforma de la financiación autonómica, es decir, los grandes temas económicos están aparcados. Y desde Europa se nos critica precisamente por
las desigualdades, que es el tema que hemos abordado antes, por la deuda pública, por la falta de inversión pública, por el escaso gasto en I+D. Es decir, que hay temas económicos muy urgentes que abordar desde la Administración y no tiene pinta de que la cosa se vaya a mover en los próximos meses. ¿Y tú crees que es por la falta de capacidad que tiene porque Ciudadanos tampoco le tiene un apoyo incondicional y todo eso, o no porque el gobierno no quiera reformar en pensiones, o por ejemplo también en cuanto a la privatización de Bankia, que también está un poco en el aire que va a pasar desde que se ha ido de Guindos, está todo muy parado y todo este tipo de temas? Es porque no tiene apoyos, ¿no? Sobre todo. Es porque no tiene apoyos y porque yo creo, como decía antes, que a falta de 2 años para Ujú. las elecciones, todos los partidos están tomando Ya, posiciones totalmente, sí. ante las elecciones. O sea, todo el mundo está con tácticas y cualquier decisión que se tome por parte del gobierno y cualquier decisión que tome la oposición para apoyar al gobierno en determinados casos va a estar muy condicionada por lo que crean que les va a beneficiar o no en las próximas elecciones. O sea, es muy triste que estemos hablando en estos términos cuando faltan, se supone, 2 años, más de 2 años para las próximas elecciones. Todo está siendo muy tacticista y lo vemos en Ciudadanos. Ciudadanos ha dicho que no va a apoyar los presupuestos mientras la senadora Barreiro no dimita, ¿no? Por su implicación o presunta implicación en el caso Gürtel, ¿no? Y el PNV ha dicho que no va a apoyar los presupuestos mientras el gobierno no retire el artículo 155 en Cataluña. Bueno, vamos a ver si siguen con estas posiciones o si se puede negociar o no. El hecho es que Rajoy no toma iniciativas para convencer a la oposición de que le apoyen los presupuestos y tendrá que ceder de alguna manera, pero ya sabemos cómo es Rajoy, que deja que todos los problemas se vayan quemando por sí solos y acaben solucionándose. No lo sé, no. Es difícil saber lo que va a pasar. La verdad es que Antonio demuestra una irresponsabilidad por parte de los políticos ya extrema, porque estamos en campaña electoral permanente y de gobernar y de la política se ocupan muy pocos. Al final dan muchísimos argumentos a quien critica la política casi por sistema y a los políticos por sistema. Hombre, no sé si quieres aportar algo más de todos estos comentarios o del perfil de Escolano. Lo de que no hablen los medios me parece, pues eso, más táctica rajoyista que otra cosa. Dinos, Antonio, ¿cómo lo ves? Bueno, sobre Escolano, solo unos apuntes, porque creo que Juan Pedro lo has puesto suficientemente, sobradamente bien. El perfil de tecnócrata, lo que pasa que a mi juicio es un perfil de tecnócrata, pero que no deja de ser alguien muy del partido. Ha ocupado puestos de segundo, tercer nivel, o algunos un poco más destacados, en puestos destacados en todo caso. Que no se entienda cuando digo segundo nivel es pero siempre a la sombra, pero bueno, de alguna manera muy vinculado al PP, si no recuerdo mal, a FAES. Y bueno, es una línea muy del estilo de Guindos, pero sin el estrellato que a lo mejor, o el ego que pudiera tener Guindos. Y sí que me parece claro esa estrategia de segundo plano, porque además, digamos que el que tiene las riendas reales del control de la economía, de la política económica, es Montoro y ahora más. Y con los presupuestos que si salen o no salen adelante, pues con más razón todavía, ¿no? Porque digamos que es ahora mismo la piedra angular de lo que va a ser lo que quede, poco o mucho, que quede de la legislatura de Rajoy. Sí que es seguro que no se va a ocupar del tema de la desigualdad, aunque hay que recordar que la economía española ha sido con Lituania la que más ha aumentado la desigualdad desde la crisis hasta hoy en día. Pero bueno, no le va a importar en absoluto, ¿no? O sea que en ese sentido, continuidad absoluta. Sí que decir, en todo caso, que yo sí que veo cierta probabilidad de que salgan los presupuestos. Hay un problema, digamos, a la hora de establecer la negociación, a mi juicio, y es que su principal socio de gobierno, el principal socio de apoyo o muleta que tiene el Partido Popular para sacar los presupuestos adelante, pues es que ahora mismo su principal rival electoral, que es Ciudadanos, en la medida en que está habiendo un trasvase de votos, y ojo, porque el tema de las pensiones se está empezando a mover en los sectores más fijos que tenía o creía tener garantizado el Partido Popular,
y ahora pues las tensiones entre uno y otro partido son más que evidentes. Lo de la senadora Barreiro, bueno, pues es parte, pero yo creo que detrás de eso está la cuestión, pues eso, de Ciudadanos demostrar ciertos logros a la hora, hemos apoyado unos presupuestos, pero tenemos que vender a nuestro electorado que se han conseguido tales y tales cuales cosas. También está incluida una reforma fiscal, o en realidad una rebaja fiscal, a mi juicio bastante tramposa, pero bueno, con un país con una deuda del 100% del PIB, pues vamos a bajar los impuestos, encima, en fin, con algunos tonos de populismo fiscal a mi juicio, pero bueno, ahí hay un elemento de discrepancia o de tensión entre ellos, pero que de fondo está esa cuestión que decía de, bueno, que es que los dos rivalizan por un mismo electorado, ¿no? Más aún con el viraje en su discurso a la derecha que ha tenido Ciudadanos. Pero sí que hay cierta posibilidad de acuerdo, en primer lugar, porque, bueno, al final sí que están en una misma línea en cuanto a esos presupuestos, no hay razones de fondo más allá de estas cuestiones electorales para sacarlos adelante, y porque las elecciones en Italia, digamos, desde un contexto europeo, hacen que, bueno, pues que ahora España sea el único referente para Alemania, ¿no? Y para los países del entorno alemán, eh, ejemplar, ¿no? De las políticas que se han ido siguiendo, y que haga falta decir, bueno, pues esto tenemos que seguir teniendo un país ejemplo en la periferia, y bueno, pues bien podía ser España. Italia nunca ha terminado de serlo, pero bueno, bien podía ser España, y presionar en ese sentido a que unos y otros en esta derecha política en el Estado pues se pongan de alguna manera de acuerdo. Es de esperar que el tema catalán poco a poco, más tarde que pronto, pero bueno, en los próximos meses se vaya encauzando, y que finalmente pues a lo mejor la senadora citada pues dimita y se busque algún tipo de acuerdo para que, bueno, Ciudadanos pueda vender ciertos logros, y el PP pues mantenga ese apoyo de los presupuestos. Lo que no sé si va a poder, si llega a aprobar esto, no sé cómo va a ser los siguientes, pero bueno. Juan Carlos, no sé si seguiremos siendo el Pues, ejemplo, el alumno aventajado de Merkel. ¿Cómo lo ves? Pues bueno, precisamente esa fue una de las funciones fundamentales de Guindos, que más de que comportarse como un ministro de Economía, se comportó como un ministro de Exteriores, especialmente en temas financieros de cara a la Unión Europea, y cuya principal función fue pues decirle sí a todo, a Schäuble, al ministro de Finanzas alemán, o sea, y tenerle contento. Él podía decir lo que quisiera en privado, pero en público siempre le daba la razón. Esa fue una de sus principales funciones. La segunda función, a la vista de los datos de evolución de la I+D, que recordemos que depende del Ministerio de Economía, que es un ministerio bastante vaciado de contenido a raíz de la separación del Ministerio de Hacienda, pero que bueno, todavía tiene temas importantes. Entre ellas están temas de comercio, temas de apoyo a empresas, temas también y sobre todo temas de investigación y desarrollo, entre otros. Entonces, el gran logro de Guindos, el cual también colaboraron sus antecesores en el gobierno de Zapatero, pues ha sido que seamos uno de los farolillos rojos en inversión en I+D a nivel privado, en evolución de la inversión en I+D a nivel privado y a nivel público, que recordemos que las dos son responsabilidad principal, una de las responsabilidades principales del Ministerio de Economía. Mientras en Alemania la inversión en I+D pública ha crecido entre el 2009 y el 2016, pues casi un 36%, en España ha bajado casi un 13%, y la privada, pues bueno, en Alemania ha crecido casi un 35% y en España ha bajado un 6% en esos 8 años. O sea que bueno, como vemos, lo que ha hecho de Guindos ha sido una gestión que básicamente para lo que ha valido es para que Alemania se sienta contenta, lo cual indirectamente también ha beneficiado a nivel financiero, macroeconómicamente al país, puesto que ha bajado la prima de riesgo y ha permitido que las grandes empresas puedan volver a emitir bonos, que los puedan colocar, que los extranjeros se vuelvan a interesar por nuestros bonos. Bueno,
pero que eso en cualquier caso no es como mérito de Guindos, digamos que tampoco es que sea un gran mérito, porque eso lo único que tenía que hacer era decirles sí a todo lo que le dijeran. Y luego, respecto a este hombre, a Escolano, pues si vemos lo que dice que son sus prioridades, estabilidad presupuestaria, reformas, se entiende que por reformas se entiende lo mismo que todos estos elementos del PP, es decir, pues intentar bajar los salarios todo lo que se pueda y favorecer todo lo que se pueda a los bancos y a las grandes empresas del IBEX, pues eso es lo que ellos entienden por reformas. Y apertura exterior, bueno, pues sí, la apertura exterior, que ahora hablaremos un poquito con lo de Trump, pues si se hace bien, pues está muy bien. Y si se hace mal, pues causa un montón de problemas pues al sector productivo de un país. En España, pues bueno, ¿cuánto del aumento de las exportaciones es mérito de las políticas económicas de los diferentes gobiernos y cuánto mérito del sector privado? Pues en mi opinión la mayor parte es mérito del sector privado y que lo único que han hecho estos pues es no poner muchos palos en las ruedas, porque eso de que uno vaya vendiendo un producto de alta tecnología y el ministerio le ponga a alguien dando palmas y con una guitarra flamenca, pues que sí, que eso es muy respetable en una feria de turismo y me parece muy bien porque es patrimonio cultural nuestro, pero que no pega mucho con la venta de alta tecnología y estas cosas pues las han hecho. Entonces, bueno, digamos que las grandes empresas españolas han tenido muchísimos problemas en España porque se han desplomado las ventas, especialmente durante esos 7 larguísimos años de crisis. Luego ya también es cierto que han ido subiendo en los últimos 4 años, pero y eso para sobrevivir no han tenido más remedio que volcarse en el sector exterior y lo han hecho y en muchas ocasiones pues lo han hecho bien, en otras no tan bien y gracias a eso pues han subido las exportaciones. El que intenta hacer algo este hombre para que facilitar las cosas para vender al exterior, pues ojalá, pero visto lo visto no creo que haya que tener mucha confianza en ello. Pues tú solito has entrado ya en el tercer tema, así que como te tienes que ir, si quieres, pues nos cuentas qué te parecen. Sé que lo habéis hablado en otro Economía Directa, la cuestión de los aranceles que finalmente la semana pasada, el 8, aprobó Trump, el 25, un arancel, déjame que lo comente a los oyentes, que se lo recuerde, que un arancel del 25% sobre el acero y el 10% sobre el aluminio. Cuéntanos lo que te Pues inspira bueno, a ti todo eso. vamos a ver, el tema de los aranceles, la verdad es que es bastante complicado, porque en los teóricos de la economía del desarrollo, a mí por lo menos los que más me gustan, pues sí que reconocen que por lo menos en las etapas de formación de empresas que sean capaces de competir a nivel internacional por temas de desarrollo tecnológico, de escala, pues sí que puede ser necesario el establecer aranceles. Pero en un caso, y luego ya a partir de ahí, pues se supone que en la mayor parte de los casos, pues puede estar bien el levantar aranceles y permitir que se establezcan las ventajas comparativas, la ventaja comparativa ricardiana. Pero en el caso de todo esto, digamos que es la teoría, o ya habría que mirar hasta qué punto esto puede ser criticable o no. Pero es que ni siquiera lo que está haciendo Trump responde a esto. Lo que está haciendo Trump responde más bien a lo que es un proteccionismo de tipo más bien populista, desde mi punto de vista. Y eso es abrir un melón muy peligroso, porque él, de alguna manera, lo que les está vendiendo a los ciudadanos estadounidenses es que él va a proteger los puestos de trabajo de Estados Unidos frente a la competencia de otros países, pero en base a aranceles nada más. Entonces, a mí me parece que eso puede abrir un melón muy peligroso, ¿eh? Recordemos que esta no es la primera globalización que ha habido, que ya hubo otra antes de la Primera Guerra Mundial
y que la vuelta atrás en esa globalización pues abrió el paso a unas guerras comerciales y que también está reconocido, por lo menos por muchos historiadores, como que fue una de las causas importantes para que luego hubiera otro tipo de guerras, la Segunda Guerra Mundial en este caso. En el caso de Japón y Estados Unidos, a mí me parece clarísimo que fue así. Y en el de Alemania, pues también en muchos casos se podría considerar que fue una de las causas. Respecto al tema de cómo puede, si esto que está haciendo Trump tiene alguna razón de ser, pues yo hasta donde he leído, la libertad de comercio, fundamentalmente lo que ha hecho ha sido, por una parte, perjudicar a trabajadores no cualificados de los países que son ya ricos, en el aspecto de que les ha deprimido salarialmente a estos trabajadores, pero por otra parte también ha habido un efecto de abaratamiento de lo que es su cesta de la compra al entrar productos de otros países. Ha sido un efecto contradictorio. No está muy claro si ha sido beneficioso o no. En términos, achacar a esto la causa de lo que está pasando, a mí me parece que es encubrir que hay otras causas mucho más importantes, como son políticas económicas que favorecen a esa gente más rica o la existencia de esos paraísos fiscales. Y respecto a los países pobres, pues yo creo que hay poca discusión en que generalmente ha beneficiado a amplias capas de la población al crearse numerosos puestos de trabajo para gente de baja cualificación en esos países que de otra manera pues estarían mucho más subempleados o como empleos todavía peores de los que tienen ahora, siendo como son muchas veces muy malos esos empleos, por lo menos bajo el prisma de lo que es un país rico. Eso ya lo sabemos, que es así. Pero bueno, también hay que irse allí y ver cuáles eran las alternativas antes, que ha tenido muchos problemas esos cambios que ha habido en esos países en forma de desestructuración de familias, de pérdida del apoyo social, de lo que quieras, pues evidentemente ha sido así. Pero también en términos generales, en muchos países pues ha habido un aumento de la renta de amplias capas de la población en países en que ha habido una incorporación fuerte a toda la red de producción y de comercio internacional de productos, gracias a que ahora hay muchas más facilidades para comerciar con los bienes que hace unos 30 años. Bueno, por eso creo que lo que ha empezado a hacer Trump a mí me parece extremadamente peligroso y muy negativo, ¿eh? Pero antes de irte, ya te dejo, y seguro que que Juan Pedro y Antonio tienen muchas ganas de comentar todo lo que nos has dicho, pero ¿piensas que se puede desatar esta guerra comercial o que realmente no va a ser? Porque los aranceles esos a lo mejor no tienen un impacto tan potente como para que, sobre todo además en China, que es porque parece que están dirigidos hacia ella, pero no es la que más, de la que más importan acero y aluminio un poco más, pero no tanto. Entonces, es verdad que lo más peligroso, no obstante, es ese motivo que ha dado, ¿no? Que es para la seguridad nacional, ese es el primer paso, sí. Es un primer paso, no se sabe si esto va a ser simplemente un primer paso que luego no va a tener continuidad o si habrá muchos más después y se podría crear una situación que yo veo muy peligrosa. Vale, pues te dejo que te marches y mientras comentamos nosotros las expectativas. Me quedo un poquito más. Vale, a ver qué dicen. Gracias por invitarme. Vale, y luego, ¿escribes esta semana en el Confidencial? No, la que viene. No, la que viene, vale. Pues, voy a escribir sobre rentas familiares. Vale. Ya lo tengo decidido. Muy bien, pues ya nos contarás si acaso y lo leeremos. Si luego quieres decir adiós, me avisas y si no, pues nada. Ya me doy por despedido. Ya te das por despedido. Encantado. Y un saludo a todos los oyentes, a Antonio y a Juan Pedro. Muy bien. Pues seguro que Antonio tiene mucho que comentar. Yo quería señalar pues lo que decía Juan Carlos, que una de las cosas relevantes de esta medida de Trump ha sido que el motivo que ha dado, ¿no? O cómo ha justificado en esa ley que ha aprobado, que ha firmado, pues que no ha sido ni siquiera por cuestiones económicas, no es por seguridad nacional. Y eso le da un poco, además, de cara a la Organización Mundial de Comercio, a la OMC, le da, bueno, pues como un arma nueva, porque la seguridad nacional sí que hay un artículo de la Organización Mundial de Comercio que se puede defender, ¿no? Como las medidas arancelarias
por seguridad nacional. Entonces, bueno, ha complicado mucho la cosa, pero no sé qué perspectiva tendrás, Antonio, y qué quieres comentar de la globalización y de todo lo que nos ha presentado Juan Carlos. Bueno, voy a plantear una perspectiva un poco menos alarmista en cuanto a las amenazas que puede suscitar. En primer lugar, bueno, decir que el tema efectivamente de tratarlo como un asunto de seguridad nacional es solamente un truco legal o legalista, vamos, no es otra cuestión. Y para salvar a la OMC, para salvar cuestiones internas que pueda significar, pero poco más. También hay que decir que Donald Trump, en realidad, aunque Donald Trump como tipo de presidente de Estados Unidos sí que parece un personaje bastante atípico a lo que ha habido otras veces, incluso superando algunos elementos fuera de lo común, como era en su día Ronald Reagan, no es nada nuevo en ese sentido de las políticas proteccionistas y nos recuerda que Estados Unidos, por mucho que ha propugnado hacia afuera la apertura de otros mercados, desde allá en el siglo XIX amenazando con bombardear la capital de Japón para que se abriera el comercio, ¿no? O más adelante, pues incidiendo directamente pues para que desde épocas más pretéritas hasta más recientemente con aquel impulso de lo que iba a ser el ALCA, ¿no? El Tratado de Libre Comercio de las Américas, para tratar de abrir a los demás al comercio. Sin embargo, eso digamos que no ha sido un ejemplo en eso, en predicar con su propio ejemplo. Y ha sido un país, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, muy proteccionista. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, esto que ha hecho Trump lo ha hecho ya Ronald Reagan y lo hizo también George Bush. George Bush, por ejemplo, con el asunto de poner aranceles al, al acero. Hay que recordar que Estados Unidos es el mayor importador mundial de acero, produce acero, pero aún así las necesidades que tiene son tan gigantescas que hace que sea el mayor mercado de destino, ¿no? El mayor cliente mundial. Que están, Yo perdón, creo Antonio, están muy vinculadas con la industria armamentística, ¿no? Que importa tanto acero. ¿O no solo? no solo. Hombre, el complejo militar industrial, la importancia, pues no descubro nada nuevo, ¿no? De la importancia Ni que yo. tiene ese keynesianismo militar que precisamente se inventó Ronald Reagan. O sea, bueno, pues algunos de los adalides del liberalismo, especialmente en ese país, pues es para cuestionar mucho en cuanto a esa coherencia con sus supuestos ideales, ¿no? Y en el caso de Reagan es precisamente con este caso del sector militar es uno de ellos. Pero no solamente el sector militar, pues el automóvil, la aeronáutica, Boeing, fuera de lo que es la parte militar, que también obviamente tiene, bueno, pues sí que tiene un elemento de mucho peso. Creo que hay un elemento, uno de los principales abastecedores de acero es Canadá, y hay un elemento con eso que está vinculado a mi juicio, que puede ser, bueno, una estrategia de presión ante lo que es las negociaciones para reformular el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA, del cual Trump se ha declarado, en campaña electoral, se declaró furibundo enemigo, ¿no? Y luego lo ha ido matizando, bueno, pues, habría que reformularlo porque ha sido, a su juicio, muy perjudicial para Estados Unidos. Pero ya digo, yo no veo todo es posible y con este presidente pues también más, pero yo soy más cauto a la hora de pensar que puede haber una guerra comercial, que tensiones comerciales las está viendo y las sabrá, pero que eso derive en una guerra comercial, pues sin descartarlo totalmente, lo veo menos probable en la medida en que esto ya ha sucedido más veces. Y que además se da una circunstancia con mayor complejidad de lo que podían tener otros presidentes que la antecedieron. Y es el asunto no solo del que no va a valer para nada lo que está haciendo, que además la estrategia, ahí coincido con Juan Carlos, es absolutamente populista porque no hay, digamos, esto no puedes hacer una medida aislada, es decir, si tú haces una medida pero al mismo tiempo bajar los impuestos a las grandes empresas y las grandes fortunas, favoreces al capital frente al trabajo, permites, flexibilizas todavía más las condiciones y debilitas la capacidad de negociación de la fuerza de trabajo, bueno, pues esto no va a suponer las cosas que él dice que van a suponer. Pero además esa complejidad de la que me refería antes es en el asunto que ahora la producción, digamos, está mucho más en cadenas globales de valor, con lo cual poner unos aranceles es mucho más complejo que tengan un efecto de lo que él está buscando, porque la producción está deslocalizada, está troceada, digamos, a escala internacional, en parte también ayudado o favorecido por el propio NAFTA. Con lo cual ahí yo lo veo
más difícil que pueda tener algún tipo de éxito. Sí que en todo caso me parece importante lo que plantea Trump, no tanto por lo que plantea Trump, sino porque sí que en Estados Unidos, pero también fuera de Estados Unidos, a la izquierda política y económica le deja un poco en una situación un poco de desorientación, porque sería esto como liberalismo, libre comercio o proteccionismo. Y yo creo que la clave, que es un falso debate o que aceptamos una dicotomía que no debería de aceptarse. Yo lo vería más en términos de no de proteccionismo, que no tiene ningún sentido hoy en día la estrategia de protegerte por protegerte como un fin en sí mismo, sino el reivindicar, que creo que es una cosa que la izquierda ha tendido a olvidar en estos, y en el caso del Partido Demócrata, vamos a considerarlo izquierda, eh, claramente lo ha hecho con Hillary, no Bernie Sanders, pero sí Hillary Clinton, es el asunto de dirigir el comercio, que es distinto al tema de proteger, de la protección. Y ahí me parece que no por Trump, sino porque a través de lo que él plantea, sí que, pone un elemento importantísimo de debate, porque lo que él sí que hace, y sí que tiene que ver la desigualdad en este sentido, que hablábamos al principio, él sí que hace es digamos, trasladar como responsable de esas desigualdades y de esa situación, sobre todo de los empleados de menor cualificación, que se han visto más perjudicados salarial y laboralmente, achacarlo a ese libre comercio y decir, bueno, pues vamos a proteger para que nuestros trabajadores estén más protegidos. A los trabajadores que desprotege por otros vías, ¿no? Pero bueno, ese discurso sí puede a corto plazo al menos, sí le puede funcionar desde un punto de vista electoral, no económico, pero sí electoral. Y ahí hacen falta herramientas, digamos, de contestación que no sean decir, bueno, pues claro que sí, hay que ir hacia mayores aranceles o claro que no, hay que ir al libre comercio que, por ejemplo, defendía la candidata demócrata en los pasados comicios. Bueno, la verdad es que eso que dices del falso dilema, yo siempre desde que estudiaba esta cuestión, que en economía se estudia casi al principio, ¿no? Es lo primero, con lo de Ricardo, ¿cómo se llama? La ventaja ricardiana y todo esto. La ventaja comparativa. Si no me salía ahora. Aprovechando que hablamos de conceptos, ¿puedes explicar un momento a los oyentes lo que son las cadenas globales de valor? Que es una cosa de la que se habla muchísimo en todos los informes y en todos los lados y es lo que está cambiando también cómo ha cambiado el comercio ahora y cómo es el concepto clave. Bueno, así muy muy breve, sí. Y la gente que es más experta, pues que no se enfade por el excesivo simplismo a la hora de contarlo. Digamos que básicamente es que la producción está internacionalizada, es decir, el proceso productivo, toda la cadena de producción no está ubicada en un solo país, sino que está internacionalizada. Pues por ejemplo, imaginemos la fabricación de un coche. Una parte del proceso de producción está en un país, sin embargo, eso se lleva a otro, bien por esa misma empresa multinacional o a otra, que hace otra parte y esa otra parte luego vuelve a un tercero y a lo mejor el primer país, pues termina de ensamblar ese coche. Pero entonces, fijaos que en esa situación, digamos, ya las fronteras nacionales dejan de obedecer o de ubicar o de contener ese proceso productivo, sino que ese proceso pues rebasa esas fronteras y se da entre varios países, con lo cual a la hora de poner unos aranceles o poner unas medidas de control de ese comercio, pues es más complejo y tiene incluso elementos contradictorios para tus propias exportaciones, porque a lo mejor esos coches que tú vendes y que quieres vender más, pues es que resulta que estás encareciendo precisamente su producción pues con aranceles como el que comentábamos antes del acero. Claro, de hecho es que se está volviendo complicadísimo, ¿no? Analizar el comercio, porque lo que se podía medir muy bien antes, ahora ya no tanto, porque está pues muy esparcido todo el volumen y los precios y la creación del precio de coste. Exacto, y porque una parte del propio comercio es comercio intraempresa. Es que eso es también. Exacto, una parte de las relaciones comerciales entre los países son a lo mejor entre filiales de una misma empresa transnacional, lo cual hace todo mucho más complicado. Pero bueno, es un motivo para no tomar el dilema el falso dilema de estar en contra o a favor del comercio, que vamos, a la izquierda en concreto le hace un flaco favor, además porque queda como recalcitrante, ¿no? Al negarse al comercio. Bien, se han dicho muchas cosas, Juan Pedro, no sé ya qué preguntarte, no sé qué perspectivas tienes de todo esto, así que coméntanos de todo lo que se ha dicho, lo que te apetezca. Sí,
Yo creo que el peligro ahora mismo es que entremos en una espiral de sanciones entre unos y otros de desenlace incierto, ¿no? Es difícil predecir si va a haber una guerra comercial o no. He estado leyendo El Economist, que es una revista ardiente defensora del libre comercio, califica las sanciones aprobadas por Trump de un desastre en potencia. Y dice que el libre comercio no afronta un peligro similar desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es un hecho que la mayoría de los economistas y de empresarios dentro de Estados Unidos están en contra de las medidas. Las consecuencias de una guerra comercial pues son impredecibles. A ver, Estados Unidos es una economía muy fuerte, sigue siendo la primera economía mundial y una economía muy diversificada, pero sin duda también va a sufrir si hay finalmente una guerra comercial. Además, desde el punto de vista estratégico, y antes creo que lo ha mencionado Juan Carlos, Estados Unidos está socavando uno de los pilares de su política exterior desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que es el libre comercio. Y al mismo tiempo puede estar enemistándose con países clave como Brasil o Corea del Sur, que son países aliados de Estados Unidos y que están entre los principales exportadores de acero a Estados Unidos. Y por no mencionar a Rusia, que también es uno de los principales exportadores de acero a Estados Unidos, que se complicaría aún más las relaciones entre las dos potencias. Es decir, yo que he vivido muchos años en Estados Unidos, creo que es claro que eso es una medida populista destinada a contentar a aquellos grupos de población y zonas del país que le dieron la victoria a las elecciones en 2016 y al irse y además asegurarse también votos para el Partido Republicano en las elecciones de este otoño, que son las elecciones de mitad de término en el Congreso. He estado leyendo la prensa local, por ejemplo, en Pittsburgh, donde estuvo recientemente Trump vendiendo su decisión como una manera de recuperar los puestos de trabajo que se han perdido en esa zona de Pittsburgh, en Pensilvania, de una gran tradición de la industria del acero. Y la reacción en esas zonas son mixtas, o sea, hay gente que es muy escéptica porque es gente que no votó a Trump en las elecciones de hace 2 años y la gente que sí ha votado, que sí votó por Trump está muy contenta y además afirma que el presidente está cumpliendo sus promesas electorales. Entre otras razones, lo que aduce, o sea, por lo que hay muchas personas en esas zonas industriales en declive en Estados Unidos defienden las medidas, es porque estas pueden reavivar la industria del acero, que en Estados Unidos, cuya producción está a 2/3 partes de su capacidad y recuperar muchos puestos de trabajo. La cuestión es saber si Estados Unidos sigue siendo lo suficientemente fuerte como para imponer su criterio a los demás países, a ponerse a los demás países en contra. Por lo pronto, he visto que la Unión Europea anuncia represalias con aumento de aranceles de varios de los productos más genuinamente americanos, ¿no? Como las motos Harley Davidson, el Bourbon o los pantalones Levi's. Trump ahora amenaza con subir aranceles a los coches europeos. Este es la espiral peligrosa de la que yo hablaba en un principio y que corremos el riesgo de vivir. Y finalmente, pues, esa decisión de Trump yo creo que también se engloba en lo que es la política económica errática de Trump desde que ha llegado al gobierno. Oye, ya ha conseguido, es su gran logro, hasta el momento que el Congreso aprobase una de las mayores rebajas de impuestos que se recuerdan, que beneficia principalmente a las rentas más altas. Y además estaba en su programa electoral y está en sus planes aumentar considerablemente el gasto público en infraestructuras, es decir, una gran rebaja fiscal que menguará los ingresos del Estado federal y al mismo tiempo un programa de gasto público que parece peligroso en las actuales circunstancias, ¿no?
hay muchas desavenencias dentro de la administración sobre este asunto. El hecho es que la semana pasada dimitió su principal consejero económico de la Casa Blanca porque estaba en desacuerdo con las medidas proteccionistas que quería poner en marcha el presidente. Vamos a ver, hay otras consecuencias posibles, que es como el deterioro de la Organización Mundial de Comercio como árbitro del comercio mundial, que no está en su mejor momento. Puede ver cómo su relevancia disminuye aún más. En fin, que es impredecible lo que puede pasar. Entonces, me parece muy interesante eso que comentabas de que como que la motivación está relacionado, pero que no es tanto ir contra China, que sería ese competidor internacional fuerte que tiene, sino también, pues bueno, también electoralista en última instancia, ¿no? Y en que la gente vea que está cumpliendo el programa. Sí. Bueno, él llegó a la Casa Blanca con la promesa de devolver a las zonas industriales en declive los parte o buena parte de los puestos de trabajo perdidos. Y eso le dio la victoria, por ejemplo, en estados como Michigan y como Ohio, y no recuerdo ahora si Pensilvania, es posible que sí, que son 3 estados donde está ubicada la industria del acero. Era una promesa electoral y es una promesa electoral que él está cumpliendo. Por eso muchos de sus votantes están muy contentos y satisfechos de que así lo esté haciendo. Quienes no votaron por Trump siguen siendo escépticos sobre los beneficios que a medio o largo plazo pueden tener en sus respectivas comunidades. Bueno, es el problema que a veces los populismos de derechas estos juegan a cumplir y a venderla, ¿no? Como que le han cumplido alguna de esas promesas, por lo menos más o menos directamente. Luego indirectamente, como tú dices, los efectos pueden ser, pues a lo mejor distintos, pero el caso es que un político cumpla lo que ha prometido, claro, llega a ser novedad y consiguen votos. Bueno, Antonio, no sé si de la OMC quieres comentar algo de esta situación en la que está, ¿no? Recordemos que la ronda de Doha en 2015 se consideró como fracasada ya, ¿no? Pero llevaba 15 años, ¿no? 20 años, algo así abierta ya. No me acuerdo ahora bien, pero vamos, no sé si hará algo, porque en realidad o los países tendrían que ir a quejarse, ¿no? Al órgano solucionador de diferencias, vamos, en última instancia poner allí una queja, pero me parece que no, que se va a quedar la pobre OMC sin hacer nada porque y también quería preguntarse si sabéis si ha pasado algo en bolsa, si ha habido ya algún efecto económico, porque yo sí que he leído que Boeing, por ejemplo, ha caído. Sí, hay efectos a corto plazo y bueno, pues hay movimientos en bolsa, el dólar tiende a perder valor, entonces bueno, eso indirectamente además beneficia a esa debilidad del dólar a un abaratamiento de sus exportaciones, pero sí que ha habido pues algunos efectos, ya digo, de corto plazo. Pero bueno, yo en todo caso, y bueno, si estas turbulencias pues supongo que seguirán, aunque es difícil vaticinar o establecer cómo, pero sí que parece que esto va a continuar, pues esos, digamos, respuestas y contrarrespuestas de uno y otro lado. Lo que pasa que yo creo, por ejemplo, las medidas que ha puesto la Unión Europea, pues yo creo que van muy con un tino muy particular. Y es que ¿dónde están el Bourbon o Harley Davidson en estados dentro de Estados Unidos de gobiernos republicanos? O sea que va con unos elementos simbólicos, ¿no? de Estados Unidos y ante unos estados pues de ese corte ideológico. Es más, de momento es más que nada un aviso de decir, bueno, y esto es el principio, como sigas, pues nosotros también. Creo que la OMC está tocada ya de antes, lo ha dicho Juan Pedro, y a esto pues le viene a revelar un poco la situación, pues eso, ¿no? de cierto decaimiento que tiene la organización a partir de pues ese fracaso de la ronda Doha. Recordemos que las rondas comerciales, la última que se firmó fue la la llamada ronda de Uruguay, allá por 1994, y que en ese mismo año se creó la OMC. Desde entonces ha intentado hacer la siguiente ronda comercial y pasan las décadas y la ronda comercial no llega. Porque, claro, además ahora, digamos, los países o algunos de los países emergentes o así llamados emergentes, pues quieren tener un mayor peso y que se incluyan cuestiones que a ellos les afectan más, como es el asunto de los productos agrícolas o demás, y ahí hay más reticencias por parte de Estados Unidos o de la Unión Europea en ese lado. Pero bueno, sí que la OMC y eso pues más o menos
puede funcionar. El problema y que tiene que ver con ese carácter sombrío de la OMC, es como los tratados comerciales cada vez más complejos se han ido sustituyendo por los llamados tratados de libre comercio, que además incluyen una cuestión, a mi juicio, bastante delicada y yo diría que peligrosa, que es el crear tribunales ad hoc de esos propios tratados comerciales que se saltan la propia legislación de los estados miembros, lo que planteaba en su momento el TTIP y lo que ha planteado el tratado entre la Unión Europea y Canadá, ¿no? El CETA. Entonces, claro, eso deja en un segundo o tercer, cuarto plano a la OMC. Bueno, ahora tendrá un poco más de protagonismo en esa parte, digamos, meramente de sanciones, pero de ahí hasta que se produzca alguna sanción, pues poco habrá. Y bueno, pues sí que mientras, pues seguiremos viendo esas cuestiones de tiras y aflojas de unos y otros, y con un Donald Trump que es verdad que podía ser una estrategia pues de sustitución y de, digamos, de impulso de la industria local, pero para eso hace falta políticas de rentas y políticas, digamos, de incremento, aumento de la demanda interna que compensen la caída probable que pueda tener de las exportaciones, ¿no? Ante sus propias medidas con sus socios comerciales. Pero eso, salvo el programa de inversiones en infraestructuras, que eso sí puede tener algún peso, salvo eso no hay mucho más. Por cierto, The Economy se podía a mí lo que podía preocuparse igualmente por la institucionalización del racismo y del sexismo que supone la administración Trump, que me parece mucho más peligroso que el viraje proteccionista que está teniendo. Pero bueno, veremos a ver en todo caso, porque lo que sí que es verdad es que es un poco, si siempre es imposible aventurarse en el futuro, bueno, con personajes de esta índole, pues más todavía, ¿no? No. Ya ves, ya ves. Bueno, escribiría de Economist para decirles que se preocupen por eso, de tu parte. Voy a aprovechar esta intervención tuya para que nos digas dónde te podemos seguir, si quieres, o si tienes algún blog o Twitter o nada, solamente para decirte que muchísimas gracias por estar con nosotros y te esperamos la próxima. Dinos. Pues nada, muchas gracias. Yo ahora mismo es, sobre todo en Twitter, es @antosana, creo, ahora mismo no me sé mi cuenta de Twitter. Bueno. Pero te lo digo en un momento. Que ahora sí me la pasas y la digo yo. Pero vamos a dejar que Juan Pedro haga los últimos comentarios en torno a Trump, el comercio, la OMC y lo que quiera, y luego ya nos diga también a él dónde le podemos seguir y nos hable de alternativas económicas, que quiero que nos cuente que ha sacado el último número especial de 5 años, que lo tengo aquí delante y que está muy bonito. Pero bueno, haznos primero, si quieres, una conclusión. Un poco más puedo añadir, ¿no? Después de lo que ha dicho Antonio, de lo que han dicho Antonio y Juan Carlos, ¿no? Está todo por ver. Me ha hecho mucha gracia, he estado leyendo a la columna de Paul Krugman en el New York Times y ha dicho que por ahora es la mayor trumpada de lo que ha hecho Trump hasta el momento. O sea que me ha hecho mucha gracia ese comentario. Vamos a ver. Yo para mí ha sido un placer también estar con vosotros hoy, con mi debut en el programa. Y nada, y animo a los oyentes a leer Alternativas Económicas y espero que les guste la revista. Sí, yo también les animo. Como ya decía, lleváis 5 años y creciendo en número de socios y en todo. Y vamos, a mí me encanta y tiene una cantidad de rigor y vamos, yo aprendo mucho. Así que genial, me sumo a la recomendación. Vale, genial. Y bueno, el próximo día nos cuentas alguna cosa que hayas escrito tú. Juan Pedro, hoy hemos sacado otros temas, pero seguro que tienes alguna cosa. Estupendo, muy bien. Bueno, una de las cosas de las que estoy escribiendo es del nuevo ministro de Economía. O sea que hoy nos hemos anticipado. Vaya, exclusiva. Vale, sí, genial. Sí. Pues aprovecho, Antonio, que se te ha oído por ahí, pero para decir que tu Twitter es Sanabria Anto. Tú también tienes Twitter, ¿no, Juan Pedro? Sí, tengo Twitter, es JP Velázquez G. Pero lo cuido poco porque como me encargo del Twitter de Alternativas Económicas, ya llevar 2 cuentas al mismo tiempo ya es un poco demasiado para mí. Y os anticipo también que el próximo número de Alternativas Económicas, que es del mes de abril, está dedicado al 200 aniversario del nacimiento de Marx. Nada más y nada menos. Bueno, qué curioso, muy bien. Pues nada. Ahí veremos al barbudo, alguna imagen. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Espero que grabemos pronto sobre este y
sobre más temas. Y nada, es verdad que el Twitter 2 cuentas es demasiado, tienes razón, eso también lo suscribo. Yo ya cierro el programa y agradezco como siempre a Juan Martínez y en postproducción, y hoy a Esteban López, que me he acordado que nunca decimos nada del tesorero desinteresado de la Asociación de Colectivo Burbuja. Y nada, os recuerdo que en colectivobruja.org podéis asociaros y apoyar este pequeño medio que quiere, pues bueno, proporcionar información crítica a nivel también económica y también política y bueno, para que se tomen mejores decisiones en una democracia como debe ser. Así que nada, en el próximo podcast nos escuchamos y hasta la próxima.